Continuamos con las ponencias del posclásico. Es para mí un gusto darle la palabra a la doctora Susan Evans, que es profesora adjunta de antropología de la Universidad Estatal de Pensilvania y experta en la arqueología de tiempos aztecas y en general mesoamericanas. Su tema es la evolución del tecpan azteca. Bienvenida, doctora Evans. Es un honor de hablar en el Colegio Nacional de México. Agradecimiento especial a Linda Manzanilla por organizar el simposio. Cuando llegué por primera vez en México hace 40 años, los palacios aztecas no me interesan. Yo estudiaba azteca patrones de asentamiento y la productividad agrícola en el valle de Teotihuacán. ¿Cómo vivían la gente? Y eran los años 70 y gracias. Y poder a la gente es el tema. Especialmente los granjeros maguey, que eran robustos descendientes de los pueblos Coatletelco, instalándose en la cuenca en la clásico tardío y postclásico temprano. Sus asentamientos iniciales, agrupaciones de chozos a lo largo del borde de la llanura aluvial, no mostró signos de distinciones de clase, pero estos pueblos crecieron, cubriendo el Piemonte con terrazas maguey. A medida que las aldeas crecían, los pueblos residenciales, tlatales, tiestos, se volvieron más variados y complicados. Y parecía que la llanura aluvial del todo el valle de Teotihuacán en el postclásico tarde estaba bordeada con una banda continua de terrazas aztecas y tlatales dispersos, interrumpidos solo por barrancos y por grupos de tlatales más grandes que supuestamente representaban los edificios cívicos ceremoniales. Tal vez el hogar de la familia principal o un Teposcolula, pero ninguna de estas aldeas había sido investigado por excavaciones. Aprobado por el INAH y financiado por la Fundación Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, mi proyecto en el Cerro San Lucas mapeó todos los restos visibles de la superficie, 200 tlatales aztecas, y hizo una investigación más intensa en una docena de ellos, incluyendo el tlatel más grande en el sitio. No es un random sample. La estructura subyacente fue de 25 metros en un lado, con un gran patio de entrada con vistas a una sala elevado de estrado y rodeado por suites de cuartos. Más tarde, me enteré de que se trataba de un trazado típico para los tecpans administrativos residenciales. Tecpan significa señor lugar y su glifo basado en una casa tiene las características de tolteca como el tocado de turquesa y el dintel adornado con una línea de chalchihuit que significaba la autoridad santificada. Más comúnmente, los edificios llamados tecpan funcionaban como centros administrativos combinados y casas de las familias gobernantes, pero el tecpan también se aplicaba a las comunidades de los jardines del recreo o
las reservas de caza e incluso a los refugios temporales en los viajes militares o sagrados. Donde el Señor presidía era un señor lugar, un tecpan. Por desgracia, había poca evidencia arqueológica. La mayoría de tecpans fueron antiguamente nivelados y luego enterrados bajo los palacios de la Nueva España y de la República. Pero había muchas descripciones, palacios y la vida palaciega y de control política y patrones de matrimonio de élite. También la lengua náhuatl proporciona más evidencia de cómo los aztecas vieron su mundo, cómo pensaban sobre el gobierno y los sedes de poder. Por lo tanto, hoy, la historia de la evolución tecpan en 4 épocas, desde el periodo clásico hasta ahora. Hasta la conquista había un progreso constante de la nahuatlización en una situación de creciente población. Primero, desde las raíces del tecpan en las antiguas tradiciones mesoamericanas, con la creciente competencia por el control territorial entre los señoríos. A mediados del siglo XIV, la población aumenta la competencia entre los gobernantes de los altepecs para el trabajo y los productos de los aldeas plebeos. Los tecpans establecidos al finales del siglo XIV aseguraron la expansión de la Confederación Tepanec. Hacia 1400, todas las familias gobernantes de la cuenca eran hablantes de náhuatl. Las guerras tepanecas enfrentaron a los portados de la cultura náhuatl unos contra otros, no contra grupos étnicos marcadamente diferentes. Tercera, con su victoria sobre los tepanecs, los mexicas y sus aliados se hicieron cargo de una gran confederación de tributo, la base para desarrollar la máquina expansionista de recolección de riqueza conocemos como el Imperio Azteca. Esta riqueza subvencionó una edad de oro de tecpans que vio el último tecpan mayor construido a principios del siglo XVI. 4. Después de aproximadamente 1510, el imperio parecía detenerse, incluso antes la conquista española del imperio azteca. Después de la conquista, el antiguo patrón de distribución tecpan se mantuvo en su lugar, ya sea como deseables derribos coronados por mansiones y palacios europeos y como tecpans, centros rurales de administración indígena. Adelante. Primero, el tecpan sigue el típico estilo casa, salas rectangulares conectadas alrededor de un patio, pero mucho más grande. Las residencias del élite Teotihuacán rodearon patios interiores con habitaciones. Después de la declinación de Teotihuacán, la cultura de Cuetlahuaca apareció en la cuenca del noroeste, donde también era vigoroso en la región de Tula. Algunos sitios de Cuetlahuaca en la cuenca se urbanizaron. Azcapotzalco
tenía una gran casa que seguramente era una residencia de élite. Mientras tanto, oh, pobrecita Tetitla, Tula se hizo grande y tenía un palacio con evidencia del uso doméstico. Tiene un patio interior grande, pesado por alto por un cuarto de estrado con cuartos de las habitaciones en la parte posterior de la casa. Tula sufrió un enorme auge de la construcción y la construcción implica una gran cantidad de mano de obra no calificada, por lo que los migrantes de Aztlán habrían encontrado trabajo en Tula y vio lo suficiente como para ser deslumbrados por la riqueza y la grandeza tolteca y se convirtió en su modelo. Los migrantes que trabajaban como limpiadores o haciendo trabajos de preparación de cocina conocían los palacios, verían como el diseño del patio que permitiría a los gobernantes supervisar reuniones grandes de comerciantes, oficiales, jefes de hogar. Esta disposición sugiere una dictadura dinástica con un modesto nivel de consenso, el tipo del gobierno practicado por los mexica y otros del posclásico tardío. Después de la declinación del Tula, la cuenca experimentó un crecimiento constante de la población a lo largo del periodo posclásico. 3 lenguas principales eran náhuatl y 2 clases de otopamean, otomí y chichimec. Chichimec es una clasificación étnica complicada y, sin embargo, los informantes de Sahagún dan descripciones detalladas y respetuosos de la vida chichimeca, de casa foraje, y usaron el término tecpan con respecto a la residencia del gobernante chichimec, ya sea una cabaña de hierbo o una cueva. El gran líder chichimeca Xolotl y sus casaderos nómadas llegaron a la cuenca y se apoderaron de algunos pueblos de importancia. Los tecpans de ciudades como Azcapotzalco y Tenayuca ofrecían grandes comodidades, sirvientes, ropa de algodón y una vida de tributos. Pero la riqueza desencadenó el conflicto y alrededor de 1350, 2 ramas de las descendientes de Xolotl lucharon por el control de la cuenca. Los tepanecs de Azcapotzalco, de habla náhuatl, llevaron la facción Acolhuatl chichimeca de Tenayuca a Texcoco, donde Quinatzin estableció una nueva capital y un tecpan que todavía usaba su familia 200 años más tarde. Aproximadamente al mismo tiempo, en Huexotla cercana, el 6º gobernante decidió que los campesinos debían pagar impuestos. Se muestra que ha adoptado unas costumbres de la tolteca, usando una tilma tejida en lugar de una de piel de venado. Sentado en un trono con un respaldo, listas ilustradas del Reyes muestran cómo los aztecas conceptualizaron el gobierno en términos étnicos.
con el trono icpale un asiento como un significante importante. Esta serie de poder vino en diversos estilos, denotando diferencias en privilegio y autoridad, y las listas de reyes tienen muchos ejemplos. Obsérvese los marcadores contrastantes de la etnicidad. El dispositivo circular del ventilador típico de los chichimecs o el tocado de mosaico de la turquesa favorecido en la tradición tolteca. Los asientos, los predecesores de Yautzin, vistiendo traje de chichimec, se sientan en los manojos de hierbas. Los sedes de poder se vuelven más cómodos y embellecidos. La segunda fase mayor abarca la consolidación de la mayor parte de la cuenca bajo Azcapotzalco y la difusión de las costumbres toltecas. A finales del siglo XIV, los mexica, vasallos del Azcapotzalco, se convirtieron en la Culhuam mexica, con una dinastía derivada de los toltecas. Con un señor, el Tenochca había ganado un tecpan. Otros constructores del tecpan en este tiempo incluyeron a los aldeanos con Metapantli. En el Cerro San Lucas, el tecpan fue construido en 3 etapas, basado en la construcción cerámica y citas de hidratación de obsidiana. Etapa 1 comenzó en una suite habitaciones, bastante modesta pero elegante, de que emergió más claramente como el tecpan por etapa 2. Parece como un tecpan, pero el aldea de Cerro San Lucas no era un altepet, era tributario de alguna dinastía local, probablemente la de Otumba, y me enteré de que el antiguo nombre del sitio era Cihuatecpan, mujer, señor, lugar. La pareja fundadora del tecpan pudo haber sido un hombre de una familia local distinguida y una mujer enviada de la dinastía gobernante. Este patrón de matrimonio que involucra una mujer de estado superior como esposa principal era común entre los gobernantes aztecas en el postclásico y muchas otras culturas mesoamericanas. La hija dinástica como esposa principal se convirtió en la madre de los futuros señores de ese tecpan, asegurando lealtad al tepet y también enseñando a la casa y al pueblo las costumbres más sofisticadas del tecpan al tepet. Tal vez una aristócrata de Otumba era la Siwa fundadora de Cihuatecpan. Las décadas hasta 1430 trajo conflicto al Valle de Teotihuacán ya a todo el dominio de Alcoa, mientras que Tepanec siguió persiguiendo la dinastía del Quinatzan. El dominio de Alcoa se derrumbó con el asesinato del nieto de Quinatzan, Ixtlilxochitl, por los agentes tepaneca. Sus palabras moribundo a su hijo Netzahualcoyotl, ni eches en olvido que
eres chichimeca. Las palabras parecen haber caído en oídos sordos. Nezahualcóyotl fue brillantemente adaptable a las circunstancias y después de años en exilio regresó a Texcoco y tomó el control del dominio Acoa. Su representación en las listas de reyes muestran a un gobernante tolteca, de hecho, el único en las listas de reyes con un barra de nariz y, por supuesto, tiene un asiento con espalda. Se han escrito libros enteros sobre Nezahualcóyotl y aquí quiero mencionar solo dos cosas. Primero, se le asocia con un tipo distinto de sede de poder azteca. El náhuatl difrástico en Petlat en Icpale, alfombra, asiento, significaba señorío y solo se utiliza en estas listas de reyes con referencia a Nezahualcóyotl y su dominio. Nezahualcóyotl con su primo Itzcoatl y más el medio hermano de Itzcoatl, Moctezuma, formaron una asociación eficaz. La mediados del siglo XV estaban un camino a una gran riqueza y aquí llegamos a parte 3. Mi segundo punto acerca de Nezahualcóyotl es este. Si los tecpans están sirviendo de base para nahuatlización, entonces Nezahualcóyotl fue su maestro constructor de su era. Parece haber creado una nueva categoría de tecpans, monumentales retiros dinásticos construidos a la gran escala con jardines y escultura, toda la propiedad vibrando con una energía espiritual del gobierno azteca. Técnicamente se trata de una especie de palacio de placer que parece tener una amplia distribución sobre Mesoamérica. Probablemente la mayoría de ellos funcionaban como casas adicionales para dinastía local, pero el dominio cultural y político azteca estaba en una escala sin precedentes en Mesoamérica y trajo gran riqueza a unas pocas familias que fueron capaces de realizar demostraciones espectaculares de afluencia y quienes el diseño de palacios y jardines era altamente considerado como una búsqueda de ocio digno en un rey. Es un buen sentido evolutivo que estos nobles llevaron la casa de vacaciones a un extremo sin precedentes. Primero fue el retiro dinástico de Tenochca, Chapultepec, reputado como el primer proyecto de diseño de Nezahualcóyotl. Él estaba en el exilio en Tenochtitlán en ese entonces y de Chapultepec podía mirar a través del lago en una línea directa. Pasó Tenochtitlán, pasado Texcoco, a Texcotzingo, la contrapartida diádica de Chapultepec y el lugar del refugio de su familia. Décadas más tarde, Nezahualcóyotl transformaría esta colina rocoso instalando un compuesto de tecpan con una característica de agua y cuartos redondos de habitación.
La reputación de la era colonial de Netzahualcóyotl como monoteísta y poeta ha sido desafiada, pero la evidencia es abrumadora de que era un diseñador de paisajes y ingeniero de gestión de agua dotado, y el ingenioso plan de Texcoco ejecutado en costo enorme es su legado duradero. En su día fue una maravilla del mundo. Puedes imaginar los emperadores de este mundo, Netzahualcóyotl y Moctezuma I, admirando esta maravilla. Ellos habrían estado intimate knowledge, conocimientos de los proyectos de cada uno, por lo que no es sorprendente que la respuesta de Moctezuma a Texcoco fuese Huastepec en Morelos, que Bernal Díaz de Castillo llamó el jardín más hermoso del mundo. Y resentimiento en las noticias sigue siendo casi 600 años más tarde un lugar de refresco. Netzahualcóyotl también construyó el tecpan administrativo residencial conocido más grande, cubriendo 1 kilómetro cuadrado, si Alva Isla Xochitl está para ser creído. Él describe un palacio para un rey que gustó aprender de los artesanos más grandes, y así que el compuesto incluyó los talleres y las áreas de almacenaje alrededor de un núcleo tecpan residencial y administrativo. Claramente, más tarde, siglo XV, era una época de extensión de tecpans. En el siglo tecpan agregó una plataforma y un corral. En todas partes había nuevos palacios de placer, parques de caza, viveros de árboles y hierbas con lujosas habitaciones para los señores. Moctezuma II, que llegó a poder en 1502, estaba lidiando por el daño urbano causado por una inundación masiva. El nuevo palacio de Moctezuma fue diseñado en un espacio en la ciudad ya desarrollado. Y sí, gracias. Y tiene un canal que va a su parque zoológicos. Había alojamientos para Moctezuma y su séquito, un tecpan para aquellas épocas que visitaron este ambiente espiritualmente cargado. Los palacios de placer de Moctezuma en las islas en las partes suroeste de la laguna están marcados en el mapa de 1524. Fuera al noreste hay una isla no marcada, Teposcolula. Aquí la vista familiar de la colina desde el aeropuerto. Era una reserva de casa propiedad de Texcoco y un lugar donde los señores que se oponían a la capitulación de Moctezuma a los españoles se reunían para conspirar y ser traicionados. Mientras tanto, el palacio antiguo de Moctezuma había sido reconstruido como casa de huéspedes y almacén. Las mejores descripciones sobre él provenían de cuentas relativos al uso por Cortés y su séquito.
Después de Moctezuma estuviera bajo arresto domiciliario, el palacio antiguo sostuvo con híbrido corte azteca español. Y durante casi medio año, navegando en una balandra española a su reserva de casa en la isla Tepepulco, al igual Nuevo Palacio y tantos otros tecpans, la plaza se convirtió en un enorme patio cuando el señor monte el tejado tecpan para hablar con la gente. Pobre Moctezuma le hizo y fue asesinado por sus esfuerzos. Y durante los meses próximos, el antiguo palacio estaba plagado de túneles y cuevas mientras los mexicas intentaban destruir el refugio de los españoles sobrevivientes. La cuarta era en realidad se extiende desde la caída de los grandes tecpanes hasta el presente. Y en conclusión, mirando hacia atrás el desarrollo de los tecpanes, podemos estar de acuerdo en que se trataba de una evolución de la forma que nos llevaban desde el grupo del sala del patio, un comienzo tan simple del que se han desarrollado formas infinitas más hermosas y más maravillosas. Vemos a los aztecas como un ejemplo de clase mundial, de crecimiento complejidad material que acompaña en un aumento constante de la estratificación social. Los gobernantes manipularon gran riqueza al servicio del conspicuo consumo, un arma importante en su rivalidad de estatus intrafamiliar. Con su aguda comprensión del valor de los bienes raíces, los señores aztecas también habrían entendido nuestros estados-naciones modernos y los motivos de nuestros gobernantes. Y muchas gracias por su paciencia conmigo. De nada. El esfuerzo de hablar en español. Like no one has heard it here today. Yes. No, todo mundo agradece. Muchas gracias. Y le vamos a dar la palabra a alguien que estimo mucho, respeto mucho, al doctor Ronald Spores, quien es profesor emérito de etnohistoria y arqueología de la Universidad Vanderbilt y experto en la arqueología y etnohistoria de Oaxaca. El doctor Spores nos hablará del palacio de Teposcolula, en Oaxaca. Bienvenido, doctor. Para avanzar. Para avanzar. Okay. Bueno, buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos a levantar esto un poco. Está muy alto, muy alto. Bueno, gracias, doctora Linda, para su amable invitación y para la gran oportunidad de reunir y colaborar con todos ustedes en este gran monumento y institución. Para mí es un gran privilegio y gracias a todos. Empezamos a estudiar la cultura, historia y arqueología de la Mixteca en 1959. No somos pollitos, ¿no? Hemos trabajado allí mucho tiempo. Siempre
andamos con varios objetivos, pero intentamos y planeamos enfocar en la investigación de a lo menos una ciudad postclásica y su transformación colonial. Especializamos en este periodo de transformación. Esperamos mucho tiempo, pero eventualmente mi codirectora Nelly Robles García y yo tuvimos la oportunidad de formar un proyecto del estudio completo de la ciudad postclásica y colonial y su gran palacio Añiñe o Tecpan. Añiñe es su nombre mixteco. Lo hicimos con el apoyo considerable del INA, la Fundación Alfredo Arpelú de Oaxaca y the National Geographic Society y el municipio de Teposcolula, San Pedro, San Pablo, Teposcolula, y en el contexto de nuestra metodología convergente de arqueología, etnohistoria, etnología, antropología biológica y arquitectura histórica. Ahora queremos presentar algo de nuestro plan de trabajo y algunos resultados del proyecto y les invitamos a todos ustedes para criticarnos, para colaborar con nosotros y educarnos con su apoyo y colaboración. Hay que reconocer la participación de un grupo de investigadores, casi 40 de ellos. Una tercera parte de los investigadores vienen de las clases de la doctora Linda. Varios de ellos, Laura Diego Luna, Laura Bernal Gutierrez, Laura Stiver, Nobuyuki Matsubara, y Elizabeth Galeano Cruz y varios otros. Ya no tenemos tiempo para mencionar todo, pero dependemos 100% en ellos. Ese es mi herramienta, no sé nada de la técnica, pero ellos sí sabían mucho. Y ya, ahora empezamos con una presentación algo rápido y espero entendible, pero ya el proyecto arqueológico Teposcolula Yucundá, Oaxaca. Empezamos en 2004 y hasta 2008 y trabajamos en el sitio 4 años y 2 años afuera en los sujetos de San Miguel, Tixá y Santiago Yolomeca. Y ya trabajamos ahí un año. Pero eso es para dar una idea en general del sitio. Nuestro objetivo, obviamente no pudimos excavar o investigar todo el sitio. Este es unos 2 kilómetros cuadrados, muy grande, pero quisimos escoger varios componentes de la ciudad para entender cómo funcionaba la ciudad y sus estructuras y todo su asentamiento de Yucundá. Bueno, esas son las grandes transformaciones de Mesoamérica desde el arcaico y concentramos en 950 hasta la conquista, hasta la independencia. Ese es nuestro
periodo. Esos son los objetivos y métodos del proyecto. Estudiar, entender, apreciar el plan de asentamiento, funcionamiento, evolución de la ciudad, determinar cómo relaciones de desarrollo a la adaptación de larga duración de la Nutzawi desde 1500 años antes de Cristo hasta el presente. Estudiar procesos históricos, la gran transformación de la ciudad y sus alrededores durante el siglo XVI. Y otras cosas, entender la relación de la capital política de Yucundá a su reino o su Yuhuitayu, a otros reinos mixtecos y de áreas y culturas más lejanos, etc. Y se realizan estos objetivos por la aplicación de una metodología convergente, es decir, involucrando estudios etnohistóricos, excavaciones, recorridos y la participación de un equipo internacional y el pueblo de San Pedro y San Pablo, Teposcolula. Otra para nuestros amigos. ¿Dónde está? Ya estamos. ¿Cómo funciona así? Aquí está el sitio de Yucundá. Y trabajamos ahí en aquí hay otro componente de la ciudad y no tuvimos tiempo, oportunidad, recursos para hacer excavación, investigación, pero ya concentramos en todo esto, incluyendo el palacio, tecpan, añiñe de la ciudad. Teposcolula, San Pedro, San Pablo está aquí. Y estaba Yucundá aquí hasta 1550. En este año cambiaron el sitio, trasladaron aquí abajo donde está el pueblo de Teposcolula ahora. Pero ya concentramos en esta zona. Bueno, esa es una otra perspectiva del pueblo de Yucundá o de Teposcolula. Ese es un modelo del Yuhuitayu o el estado de Teposcolula con su centro y sus varios sujetos aquí. Tenía depende del periodo, entre 15 o hasta 20 sujetos, pueblos sujetos a su Yuhuitayu. Ese es su glifo de Teposcolula o de Yucundá. Bueno, esas son varias áreas de excavación. Ya estamos en el sitio y ya trabajamos en todo este área. Ese es más o menos, bueno, no más o menos, es el tecpan, el Yuhuitayu, pero es grande. Y esa es la pelota de mixteca, la cancha de la pelota mixteca, y está conectado a un sistema de cuevas abajo de la cancha. Y hay un anillo, una calzada que pasó por todo el sitio, unos 3 kilómetros así, y pasa por muchas cuevas. Y esas cuevas fueron importantísimos para los mixtecos hasta la fecha, como la entrada al inframundo. Bueno, para ellos este proceso de formar nubes y la fertilidad empieza no en el cielo, pero abajo de la tierra. Y por eso esos son lugares importantísimos hasta la fecha.
en la Mixteca. Bueno, no hay mucho tiempo para platicar. Bueno, ese es el poligonal del sitio, más o menos 2 kilómetros, un poquito más, 2 kilómetros cuadrados, la parte central aquí, con la zona del tecpan. Bueno, aquí hay arquitectura del tecpan, el Yuhuitayo, para darles una idea de la forma de construcción. Es muy común. Todo ya en esta parte del tecpan está dividido en un componente residencial y otro componente cívico-ceremonial. Y ya es una combinación de palacio y su zona central, pero todo pertenece a su tecpan, ¿no? O su yuhuitayo. Aquí hay otro montículo importante en su gran plaza aquí. Y Laura Diego Luna hizo la mayoría de la excavación de este área. Y es otro que ya todavía no excavamos. Eso es un pedacito de una ocupación de la fase Ramos o el clásico temprano, pero muy chiquito, con 8 entierros y una ofrenda de cerámica. Mucho trabajo. Bueno, esos son otros elementos ahí, escalinata, más petatillo. Todos son edificios del Añiñe, no, tecpan, gracias. Bueno, esas son otras perspectivas, otras vistas del centro. Está encima del cerro, todo esto, y unos muros grandes, formas de construcción, muchas plazas, y también como en otros lugares que hemos visto, por ejemplo, con Takeshi, ya con unas escaleras muy complicadas, muchos hogares, etc. Casi nada de basura. ¿Por qué? Porque ellos emplearon unos 20 hombres y 20 mujeres para limpiar, para preparar comida, para limpiar, para traer leña y para tejer. Y ya diario limpiaron la casa y llevaron muchas cosas a las casas de los más iguales. Llevaron mucha cerámica polícroma a sus casas. Y nos dio una impresión falsa, ¿no? Esta es una casa élite, pero no. Estas son casas de los más iguales, ¿no? Es demasiado para absorber. Ya trabajamos en el tecpan de allá, y ya puedes ver los elementos y también si no funciona, eso es mejor. Bueno, los cuartos chiquitos, ya. Pero en buen estado, no, de arriba no, pero ya abajo. Más indicaciones de la arquitectura, más petatillo, eso es científico. Bueno, aquí es una casa, es su
residencia, pero en el otro lado de eso está este gran plaza que consideramos ser un componente del tecpan. Y aquí encontramos ¿cómo se llama este juego? Patole, ¿no? Patole. Encontramos un símbolo de eso. Aparentemente ya jugaron este juego ahí en su casa, probablemente con implicaciones sagradas también, no solamente como para béisbol o algo así, pero con muchas implicaciones rituales, religiosas, quién sabe. Bueno, hay otros aquí que conocen muy bien más de este juego. Esos son, bueno, encontramos en los muros del tecpan, y son ilustraciones. Bueno, hay que educarme esas cosas, ¿no? Es un tratado entre dos personas reales, ¿no? Todavía esta es indicación de tratado, ¿ya? Y aquí hay otra persona que está llevando 1, 2, 3, 4 casi cascos, 4 yubitayu, ¿no? Y varias otras cosas. Bueno, no hay tiempo para platicar de eso. En otra ocasión ya podremos. Bueno, más, ese es el, no sé cómo se llama, tecpancito, ¿no? Es otro tecpan, otro añine, pero bueno, representa, en nuestra interpretación, representa una extensión de la autoridad del pueblo. Ahí o en la ciudad, ahí en el más grande, este fue el sede del yubitayo y residencia del cacique o iacanú o iace. Las mujeres son muy bien representadas. No es como en el Valle Central, ya vemos los tlatoanes, ¿no? Pero sus mujeres, las parejas, no. Bueno, a veces, no. Hay que consultar con Susana por qué. ¿No? Bueno, y ya encima del cerro está el tecpan, aquí en esta parte, pero un poquito abajo son las residencias de los nobles, o taitojo, decimos taitojo. Bueno, sí, es más claro con otra ilustración. Perdón, es horrible esta presentación. Esas son casas de los más iguales, gente común. Y ahí encontramos mucha cerámica de polícroma, etc. Otras indicaciones de una residencias. Hay cinco casas en este lugar, pero es falso, ¿no? Esos son más iguales, pero aparentemente trajeron muchas polícroma quebrado o piezas tepalcates, ¿no? Ahí dejaron. Más indicaciones, esas son las casas de clase común que excavamos ahí. Quisimos hacer mucho más, pero no tuvimos recursos ni tiempo. Y la idea es regresar, porque investigamos posiblemente 1%, 2% de la ciudad, con una buena selección de lugares, pero ya hay que regresar. Y tuvimos que
tapar todo después. Ya todo está tapado y el pueblo no tiene nada. Bueno, ya, nos forzaron, ¿no? Nuestro instituto. Está bien. Bueno, eso es para darles una idea. Bueno, primero, representa Yucundá, su forma de Yucundá. Pero también refleja la estructura social con la casa real, Yacnujo, ahí encima, abajo, nobleza Taito, y ahí en gran base, las laderas bajas, clase común, Tainyu o Tayuku, Taisitundayu. Taisitundayu son terasgueros, ¿no? Mayaque, más o menos, que trabajaron en los terrenos y en las casas de los caciques, ¿no? Los Yacanú. Bueno, otra vez, aquí es, bueno, ¿cómo se llama este proceso? AutoCAD, pero para darles una idea, sería todo esto, el tecpan, el añiñe, pero también los nobles están aquí, ¿no? Esas son las casas de los nobles y todo constituye tecpan, y con los comuneros aquí en esta parte. Bueno, otra cosa, los comuneros, los caciques, los yacanú, aquí en esta parte, aquí los nobles, ¿no? Que ellos sirvieron y trabajaron como representantes o subgobernadores para los líderes, ¿no? Para dar una idea nada más una idea. Bueno, esos son los artefactos que encontramos, muchos, en un entierro de una mujer de más o menos 27 y 28 años. Aquí está ella, está en el atrio, es algo difícil explicar todo eso, el atrio de la iglesia. Cuando llegaron los españoles, cuando llegaron los dominicos, ellos formaron su iglesia y casa religiosa, pero también enfrente de ellos construyeron una gran ¿cómo se llama? Atrio. Gracias. Así es, con la edad. Un atrio grande. Pero ya quitaron materiales de otras partes del sitio para formar su atrio. Y ya su atrio tiene unos 3 metros, 3.5 metros. Pero ellos formaron su atrio y taparon casas abajo de eso, ¿no? Y por eso ya está su atrio, y así fue el entierro de la mujer con una ofrenda quemada de entre 65 y 70,000 piezas. Muchas cuentas, es decir, pero casi 1,000 penates ahí con la señora o señorita, ¿no? Esos son penates y ese es de hueso, y esa es otra, posiblemente es de la zona maya, como artefacto o recuerdo, algo así. Y muchas cosas, pero fue fabulosa, ¿no? Y muy importante, pero hay que regresar para hacer más
investigación y para ampliar mucho la investigación del atrio. Y el atrio y la plaza principal, ya hay muchos entierros. Hay que recordar que se murió 3/4 de la población en las epidemias, ¿no? Sí. Y ya enterraron sus cuerpos ahí, una área en la plaza principal y otra ahí en el atrio. No sé por qué es tan difícil, ¿no? Pero ya. Bueno, otra cosa importante que después de la conquista, llegaron los europeos, pero ya adaptaron unos cuartos de la niña, el palacio, para hacer su cabildo. Ese es el primer cabildo de la Mixteca, ¿no? Aquí ya modificaron. Aquí hay una entrada y entraron así, pero este tiene un banco. Es un banco en forma de cabildo. Esa es una plataforma para su cacique gobernador. Pero ya encontramos esto, y es algo hipotético, pero ya es correcto. No hay problema. Y encontramos otro casi igual, en la casa del cacique de Yahuitlán. Bueno, esa es otra perspectiva. Y ya llegaron los españoles y quisieron construir su templo o su iglesia, y aquí alrededor de la iglesia su casa religiosa, no monasterio, pero casa religiosa. Y probablemente de los documentos sabemos que probablemente vivían ahí entre 3 y 4 frailes, ¿no? en la zona. Y quitaron los materiales, el relleno de escombro de eso, y para formar su atrio aquí en esta parte, ¿no? Mi amigo, el maestro Enrique Matorel, ya ese es platicamos mucho, pero esa es su idea del sitio, así, y con la iglesia. Aquí su juego de pelota, es un poquito más allá, pero para darles una idea, ¿no? Si Tania Proskurica puede hacer sus dibujos, nosotros también queremos, ya. Ella fue mi maestra, pero no sé nada del arte. Bueno, ya después de la conquista, mudaron y trasladaron el sitio, el pueblo, la gente de Yucundá abajo, a donde está ahora el pueblo de San Pedro, San Pablo, Teposcolula. Y un aspecto de eso fue colaboraron los caciques con los frailes y los españoles, y ofrecieron reconstruir su palacio ahí, pero abajo. Todavía está. Ya redescubrimos la casa en casi más o menos 1973. Fui con María de los Ángeles Romero Frise para formar su
archivo y ya descubrimos esa casa, ¿no? Y empezamos y todavía empezó el proyecto ahí hace 20 años y sigue hasta la fecha. Pero es estilo, bueno, obvio, de estilo tradicional mixteco, pero general en Mesoamérica, ¿no? Durante el posclásico, con sus diseños, sus chalchuites y eso, todo. Bueno, sufrimos unos problemas en la restauración, pero acepto, ya avanzamos. Esa es otra modificación. Esa es la casa del cacique o yacanú de Yanhuitlán y es contemporáneo y construyeron las dos casas al mismo tiempo. Una en Teposcolula, otra en Yanhuitlán. Pero la casa, el palacio de Teposcolula está en el casi puro estilo indígena o mixteco. Este de Yanhuitlán ya construyeron al mismo tiempo es estilo de Extremadura o Andalucía, ¿no? Fuimos allá. Sí, así es. Qué interesante. Porque llegaron la familia y las casas para ser encomenderos y trajeron sus ideas arquitectónicas y varias otras cosas y ya también trajeron semilla para la seda. Empezó la industria de la seda ahí en Yanhuitlán, ¿no? Y fue muy importante. Ya la Mixteca no tenía mucho oro, plata, esas cosas, pero la seda fue importantísimo para casi un siglo. Y la cochinilla, cosas mucho más importantes que el oro, plata, etc. Pero por eso ahora mis colegas Xochitl y Norma trabajamos ahí en Yanhuitlán. Esa es una casa de 9 patios, ¿ya? Pero ya está muy destruido. Así quitaron la fachada y reincorporaron la piedra en mucha construcción en Yanhuitlán. Esos son unos muros, etc. Ese es su gran acueducto de ¿cuántos kilómetros? 3, 4 kilómetros. Ya 4 kilómetros. Y Xochitl Ramírez Miguel ha estudiado mucho este sistema hidráulico. Y también estudiamos el sistema de lama bordo, que es un sistema de formación de terrazas muy grande y muy importante, pero no tenemos tiempo para platicar. Pero ya muy importante para el desarrollo. Es una invención de los mixtecos, esta forma de terrazas. Y bueno, ya no empezamos. Hasta la fecha. Extendió mucho la producción de los mixtecos. Y también hasta la fecha usan. No tiene mucho llano, ¿no? Así, pero ya en los declives es un proceso de erosión intencional. Estimularon erosión en los altos y ya guiaron la erosión así, con la tierra, pero también con el agua, y formaron unos diques o unas presas ahí pero importantísimo. Pero en otra ocasión, aquí es la casa de hace 2 meses.
¿cómo se llama? Drone, pero ya trabajamos aquí. Hay un mural aquí, todavía no investigado, y empezamos en 1968. Ya, pero ahora ya trabajamos en serio, pero todo esto. Pero eso es nada más un chiquitito, ¿no? Un pedacito, porque tenía 9 patios, la casa más grande de Oaxaca en el siglo XVI, y construyeron la casa para el cacique, pero también su cabildo, porque los caciques fueron caciques, pero también gobernadores de los pueblos. Y aquí platicamos antes del cabildo de Teposcolula. Bueno, faltamos un poquito de investigación, pero estoy en 99.78 seguro que es su cabildo, primer cabildo de Yahuitlán. Bueno, hay mucho que hacer y les invitamos para trabajar con nosotros. Bueno, así es, y muchas gracias por todo. Spores por su presentación, y tendremos un tiempo para un par de intervenciones, de preguntas, comentarios para los ponentes de los tecpan del posclásico. Este es para la doctora Evans. Doctora Evans, con usted pude ver más o menos bien cómo es que se maneja un palacio europeo. ¿En qué sentido? En que usted, por ejemplo, me hace ver de que había varios tecpan dentro de un solo sitio. Ahora, por ejemplo, a los ponentes anteriores la pregunta no puede haber sido tan directa, ya que desgraciadamente lo que es la zona maya y Teotihuacán no cuentan con fuentes escritas, pero para el posclásico y principalmente para la cuenca tenemos muy buena cantidad de fuentes que nos ayudan mucho. He notado que, bueno, tiene un cierto tiempo que la arqueología mexicana se ha fragmentado. ¿En qué sentido? En el regionalismo y otra en las arqueologías temáticas. Ya el arqueólogo dejó de ser americanista y ya se dedica exclusivamente a un área, y el área que el arqueólogo trabaja es la mejor, la más informada y todo de las otras. O sea, somos muy hacedores de nuestros lugares de trabajo. A este caso viene, doctora, porque dentro de las fuentes hay una que nos describe lo que era un tecpan posclásico totalmente. Y esta fuente es fiable a medida porque el que escribe este artículo, él estuvo en ese tecpan varias veces. Eso, por ejemplo, sucede en Tlaxcala. Obvio que en la Ciudad de México, o sea, Tenochtitlan, los cronistas no pudieron haber conocido los edificios que estaban funcionando a la llegada de los españoles. ¿Por qué cuestión? Porque todos esos edificios fueron destruidos para cualquier fin, y entre ellos el tecpan seguro que fue destruido, porque si no, recordemos las fuentes, en uno de esos supuestos, en el palacio, no sé de qué antecesor del gobernante, se encontró un gran tesoro por parte de los conquistadores. Ahora, a esto va, esta fuente, no sé si la conozco usted, es la relación geográfica de Tlaxcala, de Diego Muñoz Camargo, escrita en 1580, por ahí, así más o menos. En esta, como le digo, este autor dice que él ha estado varias veces en ese tecpan y nos da una descripción, que es un edificio cuadrilongo, más en un lado más corto que en otro, y la característica de este edificio es que está construido de una sola pieza, y en el centro corre una gran viga, la cual está toda negra por causa de un gran brasero que está ahí para alumbrar. Si estoy haciendo estas referencias por esta situación, el autor menciona que a partir de ese brasero, conforme se vaya alejando el personaje que está sentado en ese semicuadrado, va a ser su nivel de poder. Es decir, que el personaje que esté sentado frente al brasero va a ser el de más poder, y conforme se vaya alejando a la izquierda o a la derecha, va a ir disminuyendo.
Entonces, aquí lo que me está diciendo esa fuente, y es comprobable porque todavía existe un cacho de ese edificio, es que el tecpan posclásico no era de un solo gobernante, sino de más de uno. Estamos hablando de decenas, por lo menos 2 decenas de gentes. Entonces, por ejemplo, esta es la pregunta, doctora. Nunca, o sea, cuando le pregunto a alguno de los que trabajan en Tenochtitlan, siempre es la cuestión, ¿se hacen diferentes a Tlaxcala o a cualquier otra región? No aceptan que había una continuidad mesoamericana en todas las épocas. Y esta situación es por esto. A ver, les pido que sean más breves. Bueno, ya con eso. Ya. Sí. Oh. En la cuenca de México, creo que cada tlatoani tuvo un tecpan propio, como en Meca o otros partes con muchos tlatoc, hay más de uno tecpan. En Tenochtitlan hay solamente un tlatoani at a time. Y en Tlaxcala las tradiciones son, es náhuatl cultura del este. Y las tradiciones son un poquito diferentes, pero creo que hay 4 señores y que el tecpan que conocemos es de Xicotencat, ¿sí? Y hay una otra parte de su cuestión. Okay. No, es muy importante, ¿no? Para estudiar, bueno, supuestamente estudiamos procesos antropológicos o históricos, pero ya no, bueno, enfocamos en piezas o en edificios o chiquititos artefactos, pero no es nuestra misión. Nuestra misión es estudiar, entender, explicar procesos culturales, históricos, ¿no? Y porque México es tan rico en sitios prehispánicos, no hay mucha concentración, no hay énfasis en el posclásico o transición, transformación o colonial, ¿no? Bueno, en Templo Mayor sí, una gran inversión, millones de pesos, millones, muy importante, pero nada para la Mixteca, nada. Bueno, soy crítico, ¿no? Pero ya por eso sabemos muy poco, ¿no? De esos procesos importantísimos para México, ¿no? Ese es el base de nuestra cultura, ¿no? El desarrollo, estudiar, entender, conocer mucho mejor esta gran transformación. Y fue un gran convenio, ¿no? Tratado entre los europeos y los mesoamericanos, ¿no? Sí, pero ya está en la sombra de nuestros estudios. Bueno, no contesto muy bien a eso, pero ya es muy problemático, ¿no? Y necesitamos gente, ustedes necesitamos personas, porque llegaron los estudiantes, son magníficos, pero ya están otros lados, hasta China ahora, o Takeshi, no Takeshi, pero Nobuhiro está en Japón, ¿no? Bueno, está bien, pero ya hay mucho problema. Perdón.
Una más y necesitamos hacer la clausura. La doctora Marielena Medina Mora, que es la presidenta en turno, nos acompañará para la clausura. Así que una intervención más. De hecho, mi nombre es Ernesto Hernández Cruz. No soy arqueólogo, no soy antropólogo, etnohistoriador. Soy médico. Soy médico, pero interesado en mi país y más en una cultura, en la mixteca, en la gente Nuwisabi. Muchas gracias, doctor Spores. Desde hace muchos años vengo siguiendo sus escritos. Mis respetos a personas desde Alfonso Caso, Romero Frisi, pasando por usted mismo. Actualmente el doctor Sebastián Vaz Dosburg, trabajando, Kovalevsky. Ha mencionado una verdad, pero de veras, la mixteca está abandonada. La mixteca, ¿sí?, no se conoce más que, como usted lo dijo, el 1% de toda la cultura, que es una gran, gran cultura. Está olvidada. Desgraciadamente, muchos profesores, ¿sí?, renombrados profesores, quieren equipararla con la cultura mexica. ¿Sí? Utilizan terminología de la cultura mexica. Utilizan criterios de la cultura mexica, cuando la cultura mixteca, zapoteca, maya, es totalmente diferente. Cada una de ellas es individual, cada una de ellas tiene sus propias características. Yo realmente, para mí fue un verdadero placer, doctor Spores, escucharlo y hablar en términos que son mixtecos. Yucundá, ese es el nombre de Teposcolula. Yuhuitayu, ese es el nombre de la población. A lo mejor muchos dirán, pues, ¿qué será? Lo que comúnmente se denomina Altepetl, pues ese es Yuhuitayu, el mixteco. Yu, el sujeto. Gracias, doctor, de veras muy agradecido por todas sus contribuciones a este estudio de mi tierra. Yo soy oaxaqueño con mucho orgullo, soy del municipio de Coixlahuaca. Muchas gracias. Y les digo, no soy arqueólogo, no soy antropólogo, soy oaxaqueño, soy mixteco y a mucha honra. Muchas gracias. Le pido a la doctora Medina Mora que nos acompañe en el podium para hacer la clausura de este evento. Le agradecemos mucho su presencia. Para mí es un honor estar aquí presente y agradecer desde luego a Linda la organización de este estupendo evento, la presencia del doctor Ronald Spores y de la doctora Susan Evans en esta clausura. Hablan de la importancia y la riqueza de lo que se trató en esta magnífica sesión. Sí nos sentimos muy agradecidos, desde luego, de tener investigadores como Linda, que ha descubierto tanto para nosotros, que nos ayuda a entender nuestro pasado y entonces nuestro presente y nuestro legado, pero desde luego también el gran privilegio de que personalidades como ustedes también investiguen y vean desde otros ojos y con otras comparaciones lo que está pasando en nuestro país y nos permitan ver otra manera de vernos, que me parece que es sumamente rica. Y creo que en cierto sentido es lo mismo que hacen nuestros estudiantes que se van fuera a estudiar otras culturas, y pienso que esa manera de entendernos en la comparación con otras culturas nos permite vernos de una mejor manera. Entonces, nuestro agradecimiento no solamente por su presencia el día de hoy aquí, que cierra de una manera excepcional este magnífico evento, sino también por hacernos ver con otros ojos nuestra realidad. Y coincido completamente con el doctor que me antecedió en la palabra de la importancia de entender esta parte de nuestra cultura. Me parece que es algo muy importante para nosotros y algo que tenemos que recuperar porque es también nuestra cultura viva. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias.
por estar todos en esta sesión que hacen posible y que hacen rico este esfuerzo del Colegio Nacional para difundir nuestra cultura y el conocimiento que el día de hoy creo que tuvo un ejemplo extraordinario. Muchas gracias, Linda, muchas gracias, doctor y doctora Evans y Spores, y muchas gracias a todos ustedes. Gracias, jóvenes, gracias. Estamos ya cansados de todo un día que fue muy fructífero. Muchas gracias por su atención, su paciencia, sus intervenciones. A todos los ponentes que nos acompañan aquí en la primera fila, gracias por esperar. Hay muchos que tienen que viajar, otros viajarán mañana. Gracias por venir a compartir con todos los interesados en el Colegio Nacional. Buenas noches.